Ven la pantalla, ¿no? Sí, profe, se ve. Bueno, cualquier cosa me están avisando, ¿sí? Queda frisado o algo. Bueno, vamos a ir empezando a ver un poquito cómo puedo hacer. Si acá arriba me va a avisar si alguien más está queriendo conectar. Mm, acá está. Momento, porque a medida que van apareciendo, ahí vamos, dos más. Muy bien, ¿no? Hola, a ver, Ramiro Muñoz no puede entrar. Está entrando. Bueno. Bueno, vamos a ir empezando una sala de espera. ¿Quién es? Entonces, ¿recuerdan la clase pasada? Habíamos empezado a dar el cerramiento superior, como dice acá en el título, en la carátula, cerramiento superior del espacio arquitectónico, y era eh, las cubiertas, ¿recuerdan? Todos los tipos de cubiertas y de techos que se podía hacer en una casa para darle ese cerramiento superior, porque el cerramiento inferior eran los pisos. Entonces, parte de lo que es el cerramiento superior y que nos queda ver es también el componente de cielo raso, porque hay ciertos tipos de techos que llevan cielos rasos y hay otros que no, como cuando dijimos, por ejemplo, vamos a hacer techos de tejas coloniales o francesas y hacemos todo el entablonado y toda la estructura que va a sostener las tejas de madera y ya pensábamos que esa madera hacia abajo luzca como un cielo raso. Entonces, en ese caso, ya esa estructura me forma parte como cielo raso inferior. Lo que yo tengo que hacer es un buen aislante térmico y hidráulico entre esa estructura y las cubiertas, que es la cobertura de piel. Recuerden, en el medio iba todo el tema de aislación. Pero hay otros tipos de cubiertas que van a necesitar cielo raso. Por ejemplo, un techo de chapa, que la chapa, si no, al levantar temperatura, o en invierno mismo, con la temperatura fría de afuera, transmite, es muy buen transmisor del calor y la temperatura o del frío, y transmite hacia el interior. Entonces, haciendo un cielo raso suspendido con una buena cámara de aire, como siempre hablamos, vamos formando, digamos, ese cerramiento superior del espacio arquitectónico y dándole confort a los locales. Entonces, en función de eso vamos a ir viendo qué tipos de cielos rasos y en qué ocasiones podemos ver, cuáles son los más actuales, los más modernos. Y para empezar, vamos a empezar a ver unas pequeñas definiciones de qué es cielo raso y una respuesta técnica, una respuesta de sentido común, una respuesta desde el punto de vista estético y vamos a ir viendo y desde el punto de vista de la funcionalidad o finalidad. Por ejemplo, se entiende por cielo raso, como dice aquí, al revestimiento de la cara inferior de los techos. Si uno lo ve como completo a la cubierta, es la parte inferior o la cara inferior de los techos, y ya sea aplicadamente sobre él, sobre el mismo techo, o sobre una superficie o estructura independiente. ¿Cuándo sería aplicada directamente sobre él? ¿Recuerdan el techo de losa de la facultad, de nuestro salón, que yo siempre les decía que se nota todas las fajas
de la madera del entablonado y se dejaba el hormigón libre como fondo de losa sin necesidad de un cielo raso aplicado. Ya intencionalmente se había preparado ese encofrado para que la losa, cuando se desencofre, la losa misma luzca como al fondo como parte final o de la cara inferior del techo. Pero hay situaciones en que no se quiere que se vea todos esos rasgos del encofrado. Entonces ahí se le hace un cielo raso aplicado directamente sobre el mismo, como dice aquí. Entonces sería un cielo raso aplicado sobre ese tipo de techo. Y hay otros casos en los cuales se debe suspender, porque por ejemplo, sobre la chapa yo no puedo aplicar, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir viendo para cada tipo de techo. Entonces, ¿entiendes? Por cielo raso dijimos un revestimiento de la cara inferior de los techos que puede ser aplicado sobre el mismo o bien sobre una estructura independiente. También se puede llamar como un recubrimiento de la parte de abajo de los techos, de la cara inferior, que da una respuesta funcional y estética y como una terminación a los locales, para que quedara, digamos, prolijo y no solo los techos y todas las cabreadas o toda la parte de la estructura de metal a la vista, también le da un cerramiento y una estética al local desde el punto de vista interior. Tiene entonces la finalidad de dar una terminación arquitectónica, digamos, a los techos de los ambientes, mejorar la aislación térmico-acústica. Tengan en cuenta que si yo tengo el techo de chapa y si afuera es invierno y adentro el calorcito, el calor humano, el calor empieza a ser menos denso, sube, choca con las chapas frías y empieza la condensación y empiezan a caer ciertas gotitas. Entonces, si yo hago un cielo raso con una aislación en el medio y una cámara de aire a ese techo de chapa, mejoro su aislación térmico y acústica también con respecto al exterior. Modifico incluso alturas de los ambientes. ¿En qué caso? Por ejemplo, esas casonas viejas que tienen las puertas altas, los techos más de 3 metros de altura, a veces son muy frías, muy oscuras. Entonces se le puede hacer como un entrepiso, que ese entrepiso sirve como cielo raso para la parte de abajo y un entrepiso para la parte superior para ciertos fines de guardado o a veces de un tránsito ocasional, dependiendo la altura total que tengamos y podamos darle un cierto, que una persona pueda estar parada o solo simple para guardado. Pero podría ser en ese caso, entonces bajamos la altura total del techo a una altura de entrepiso y ahí se colocan las luces y da otra sensación, digamos, al local y no un techo muy alto que a veces genera cierta oscuridad, reverberancia de la voz, y entonces le damos doble funcionalidad y mejoramos, digamos, el confort. También nos puede servir este tipo de los cielos rasos, un tipo de cielos rasos como cuando yo le decía, en los hospitales, por ejemplo, hacemos cielos rasos con placas y estructuras independientes, de tal manera que si hay, y con todo entre el cielo raso y el techo, circulan bandejas de instalación de los cables, de la parte eléctrica, de tal manera que si algo ocurriera, se levanta alguna de esas capas, digamos, del cielo raso para poder acceder rápidamente y poder reparar y se coloca y no pasó nada. Entonces queda oculto entre el cielo raso y el techo, por ejemplo, las instalaciones. Entonces tenemos, repasando, un fin estético para dar terminación arquitectónica al techo, un fin funcional, me mudo mi teléfono, un fin funcional, ya que oculta, como dijimos, las instalaciones y todas las imperfecciones que pudiera tener el techo, si hay vigas, si hay desniveles, cañerías, sanitarios que yo no quiero que se vea, con un cielo raso suspendido, eso se oculta y se mejora el fin estético y funcional. Me da un fin espacial para mejorar esas relaciones espaciales. Por ejemplo, cuando dijimos el techo es muy alto y no me gusta, ¿sí? Yo al bajar el cielo raso, hacer un cielo raso independiente a una altura deseada, mejoro esa espacialidad. Le doy un fin acústico, por ejemplo, con cielos rasos especiales, por ejemplo, en las estaciones de radio, en los teatros, en los cines,
para mejorar, digamos, esa acústica o ese sonido, esos tipos de cielos rasos cumplen esa función, adecúan el sonido, pero a su vez adecuan el sonido de manera natural, absorbiendo los ecos y reflejando solo bien las ondas sonoras. Y a su vez un fin térmico, como dijimos, evitamos esa condensación, por ejemplo, en los techos de chapa y mantenemos regulada la temperatura en el local, dentro de la vivienda. Entonces, ¿qué me permite modificar los cielos rasos? ¿Qué características en las cuales interviene me puede permitir modificar en cuestiones técnicas y estéticas? Dijimos, entonces, resumiendo, bajar la altura aparente de un local, alumnos, ocultar estructuras e instalaciones. Si yo quiero que quede oculto, pongo un cielo raso y todas las instalaciones van en bandejas. Mejora la aislación térmica, puede reflejar la luz si yo lo pinto de blanco y si yo tenía un techo muy alto se hace muy oscuro y si coloco una luz cenital desde el techo, a veces es muy difusa la luz por ser el techo muy alto, entonces se pinta de blanco, se baja la altura y mejora, digamos, la reflexión de la luz natural y hasta artificial. Mejora y corrige las condiciones y necesidades acústicas, sostiene los artefactos de iluminación, o sea que yo por ese cielo raso suspendido ya tengo que instalar todos los cableados dentro de los caños especiales de luz, que se estudia cuando uno estudia instalaciones, cuáles son, se colocan las bocas, ya cosa de que luego se pase el cableado y se pueda instalar los artefactos de luz. También deben cumplir condiciones ignífugas, de tal manera que hasta las placas de MDF o las placas, todo lo que instale, tiene que tener condiciones de prevención con respecto a incendios. Y puede modificar la forma del local, dijimos los muy altos los puedo bajar y a su vez como último puedo instalar cielos rasos tipos decorativos, que ahora les voy a mostrar después más adelante algunas imágenes, incluso vienen placas de yeso especiales, donde por ejemplo está la boca de una luz, viene todo con un adornito, de tal manera que queda todo decorado, las molduras perimetrales que yo les decía que une el cielo raso con las paredes, y todas esas cuestiones decorativas le dan un mayor, digamos, una mayor estética y terminación a los locales dentro de la casa. Entonces, podemos hacer una clasificación de los cielos rasos en función de su terminación superficial. Entonces, tenemos cielos rasos continuos o discontinuos, por así decirlo, y los discontinuos están formados por placas individuales, una al lado de otra, o bien son aplicados, digamos, en forma manual. ¿Cuáles son los cielos rasos continuos, como es acá arriba? Hechos con mezcla de mortero y se los coloca como si fuera un revoque, como yo les decía. Imagínense la losa que tenemos en nuestro salón en la facultad, donde se notaban todas las fajas de la madera, y yo quiero hacer un cielo raso aplicado con un mortero de cal aérea reforzado. Entonces, se prepara el mortero y se va colocando y se va haciendo las capas, ¿no? Recuerden que hacer este tipo de revoque es mucho más difícil porque el obrero tiene que estar mirando hacia arriba. Uno diría, ¿es lo mismo que hacer un revoque? Sí y no, en cuestión de materiales, pero en cuestión de colocar y hacer, no es lo mismo hacerlo en la pared vertical que hacerlo sobre el techo, donde incluso uno hace el azotado y con más razón la fuerza de gravedad hace que si no se azota y no pega bien, sigue cayendo el producto. Entonces, realizar el tema de los cielos rasos también requiere su buena técnica en obra. Esos son los cielos rasos continuos. ¿Por qué? Porque se va haciendo en forma manual, pero una vez que fragua queda todo monolítico en forma continua y de una sola vez el cielo raso. Eso es aplicado en una losa, pero yo también podría ser aplicado sobre un cielo raso suspendido si es que yo armara un entramado estructural con un metal desplegado sobre el cual yo pueda hacer el azotado, el jarro y el inducido. Ya vamos a ir viendo esos casos.
Entonces, en ese caso, ¿qué podemos tener? ¿Cuáles son los componentes que forman el cielo raso continuo? Los revoques comunes a la cal, los revoques acústicos para esos lugares específicos que deben tener una vermiculita o perlita en su composición, morteros aplicados a la losa o a los suspendidos, morteros extendidos sintéticos y también morteros de yeso como capa final para darle una buena terminación si es que el lugar va a ser muy fino y requiere ese estilo de terminaciones o con enduido podría ser también. Otra clasificación, dijimos, cielos rasos de placas que pueden ser flexibles o articulados y para ellos tengo que poner ciertas estructuras de aluminio, esos cuadraditos de aluminio que están todos suspendidos para que entre cada uno de esos cuadraditos apoye cada una de esas placas. Y cuando todas las placas están colocadas, ahí se conforma el cielo raso suspendido. Y si alguna vez pues, pasara algo y yo requiriera ver qué pasa en el interior, como que levanto una de las placas nada más y pueda acceder a ver qué pasa. Sin embargo, en el cielo raso continuo monolítico de mortero, eso ya no puedo hacer, ya es monolítico. Si voy a hacer eso es entrar con martillo y un cabo a romper directamente. Esa es la gran diferencia. Estos cielos rasos de placas que pueden estar hechos de madera, si yo lo pongo tipo machimbre, pueden ser paneles aglomerados, terciados, de superboard, madera terciada, con un enrejillado de listones. Pueden ser de otro material como el metal, pueden ser de yeso, dijimos, y los sintéticos, que son las espumas rígidas preconformadas, paneles de poliéster, paneles de tela vinílica. Fíjense, todo esto lleva en un asterisco, por eso pueden ser desmontables. Alguna que otra pieza yo puedo cambiar y en cambio, los cielo raso aplicados continuos ya quedan monolíticos. Las dos grandes clasificaciones para conocerlo. Dentro, eso era de acuerdo a su terminación. Ahora, de acuerdo a la estructura, recuerden que cada una de estas tipos de cielo raso necesita una estructura sobre el cual se los va a montar o aplicar. Tenemos entonces los cielos rasos aplicados y armados. Fíjense los diagramas o las fotitos. El aplicado, ustedes están viendo la parte estructural, que es la parte roja, en este caso sería el techo de losa directamente, el fondo de losa. Sobre esa losa voy a poner el revestimiento o el cielo raso aplicado continuo y una vez que frague va a quedar bien monolítico y en forma continua como terminado. Entonces, por eso es su nombre, aplicado sobre el fondo de losa. ¿Sí? Ya su nombre lo dice. Pueden ser con terminación simplemente a la cal, con un fratacho bañado con cal se le da la terminación al revoque, al enlucido, al revoque fino, o bien se le da una terminación con enduido o con yeso. Después tenemos los cielos rasos armados. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que tiene que ser armado? Yo tengo que armar una estructura para sobre la misma poner el cielo raso. Supónganse este es el caso, en este caso es y estos armados pueden ser, si yo voy a armar la estructura, pueden darse dos situaciones, que sea esa estructura independiente o esté suspendida, como está en este otro caso, del techo. ¿Cuándo va a ser independiente? Cuando no tiene vinculación con el techo. Por ejemplo, en esta losa. Supongamos que la losa está a 3 metros de altura, y es muy alta y yo no quiero que esté tan alto y voy a bajar con un cielo raso. Entonces hago una estructura, que son estas líneas de trazo rojo, una estructura independiente, una estructura armada, independiente del techo. Ustedes están viendo que no hay vinculación del techo, como que se forma una cámara de aire aislante del techo. Sobre esa estructura armada independiente de línea de trazos roja, ahí voy a armar mi cielo raso que está representada en esta línea continua verde. O bien voy a suspender. ¿En qué caso voy a suspender? Por ejemplo, en el caso que yo les decía, voy a poner cada placa de yeso, pero necesito estructuritas de cuadrados de aluminio para que dentro de cada uno de esos cuadraditos asiente cada una de las placas.
Entonces, toda esa estructura de aluminio que va a estar suspendida o colgada del techo, sobre la cual yo voy a colocar, digamos, las placas. En ese caso, entonces, armado, suspendido. Son cielos rasos, eh, digamos que se tienen que armar dependiendo las necesidades a cubrir. Si yo quiero bajar, quiero, o la finalidad estética que necesito, si a lo mejor necesito que se levante y se controle las bandejas de electricidad o lo que tenga, entonces voy a tener que poner un cielo raso armado, suspendido, de tal manera que yo cada placa pueda desmontar cuando fuera necesario. Fíjense, acá seguimos con el mismo ejemplo, con estructura independiente. Acá tenemos un ejemplito, cómo se fue armando este ejemplo que está acá representado con colores en una obra en particular, donde el cielo raso, o sea, la estructura se apoya directamente de muro en muro, lateralmente sobre los muros, totalmente desvinculado del techo. Este tipo de cielo raso es caro. ¿Por qué? Porque tengo que hacer es como un techo independiente del que ya está, pero más abajo. Tengo que hacerle su estructura y sobre esa armar el cielo raso. Sin embargo, el aplicado, como vimos en el anterior, directamente sobre el fondo de la losa yo ya ponía el cielo raso aplicado. No necesitaba otra estructura. La estructura era el mismo fondo de losa. Entonces, estos tipos de cielo rasos armados son más caros que los aplicados porque ya necesito armarle la estructura. ¿Mm? Entonces, son un poco más costosos y complejos, llevan tiempo para armar, hay que conseguir esas armaduras, una mano de obra que sepa hacer el tema del cielo raso. Se los aplicas cuando el techo a veces presenta riesgo cuando hay muchas vibraciones, entonces a veces también en esa zona de vibraciones, para independizar esos ruidos, se hace un cielo raso independiente. En cuestiones de lo suspendido, dijimos, se cuelga de una estructura superior, que sería el techo, por medio de elementos de sostén, ya sea alambres, tensores, cada una de esas varillitas que sostienen, cada uno de, sí, los alambres sostienen a todo el sistema de tramado en aluminio donde se colocan cada una de las placas, por ejemplo. En cuanto a la economía, entonces se prefieren los suspendidos y ya que ahorran material y mano de obra, en este caso, si fueran entre los armados de estructura independiente y suspendidos, más bien los suspendidos. Y no este caso que tengo que desvincular directamente del techo, es como hacer un segundo techo. Acá entonces está, revuelta para reemplazar, teníamos los aplicados y los armados. Y los armados pueden ser independientes y suspendidos. Dijimos que dentro de los armados los más económicos son los suspendidos. ¿Mm? Acá está una imagen de lo que yo le decía. Fíjense, este fondo de losa es muy parecido al que tenemos en nuestro salón de la facultad, solamente que acá todavía está con el color del cemento y en el nuestro ya está pintado de verde. Ven las tramas de las maderas del encofrado, pero acá se decidió hacerle un cielo raso. Sin embargo, nuestro salón está pintado de verde sobre ese mismo fondo de losa, no tiene cielo raso aplicado. En este caso se está haciendo un cielo raso aplicado sobre ese fondo de losa. ¿Lo ven? Y fíjense, acá está el muchacho con la regla nivelando. Entonces hay que saber estar mirando hacia arriba para mantener la horizontalidad, digamos, de esto y que no quede todo desparejo. También requiere la buena nivelación y las fajas para poder ir llevando perfectamente la realización del cielo raso. Fíjense, acá ya están las bocas, respetar las bocas de las luces. Bien. Dentro de la clasificación grande que vimos, vamos a entrar con los cielos rasos armados que tenían, por ejemplo, dijimos, estructura independiente o pueden ser suspendidos. Estos necesitan, porque yo necesito armarlo, una estructura, un cerramiento o terminación superficial y dispositivos auxiliares. ¿Cuál es la estructura? Puede ser de madera o metal que
lo que va, su función lo dice, su palabra, sostener, digamos, estructuralmente su peso propio y a su vez todo lo que yo voy a montar para que se materialice el cielo raso. ¿No? Pueden ser de madera o metal. El cerramiento o las terminaciones superficiales son las que pueden ser de placas individuales, 40 por 40, 60 por 60, o placas más continuas. Y los dispositivos auxiliares, los cuales son los que complementan a todo, a toda la obra, le dan el completamiento funcional. Y se trata, por ejemplo, como dijimos, de las aislaciones, de los desagües por condensación. Recuerdan que teníamos en algunos techos unas perforaciones como una canaletita por donde desaguaba si alguna de las, digamos, de las tejas se rompía, rápidamente escapaba por ahí, desagües de condensación, barreras de vapor, bandejas de instalaciones, soportes de tuberías, todo tipo de bocas de luz, todo lo que tengamos que conectar, instalar para que se pueda hacer funcional. Chicos, si se corta el Zoom, vamos a conectarnos al mismo link, ¿sí? Por las dudas les aviso. Entonces, los cielorrasos con estructura independiente, en este caso, independiente, no se vincula al techo que tenía, yo debo armar o por las paredes. ¿No? Su estructura depende de las paredes, se apoya lateralmente sobre esos muros o paramentos. Son los más costosos y complejos, ya que sus armaduras necesitan más material y más mano de obra. Se aplica cuando el techo presenta, por ejemplo, riesgo de vibración, las cuales al ser transmitidas, dijimos, pueden provocar fisuras. Si yo sobre este techo que yo ya tenía hago el cielo raso, y es un lugar que por su destino hay mucha vibración, va a querer mover o fisurar el cielo raso, por eso se determina hacerlo independiente. ¿No? Se lo aplica cuando los apoyos o las luces son, por ejemplo, son una altura de mayor, en este caso las luces son pequeñas, de 3 a 4 metros, en este caso de pared a pared, salones pequeños, si yo tengo 8 metros, armar una estructura de 8 metros en forma independiente no va a ser fácil porque va a flexar. Entonces, se debe armar en locales pequeños. Está compuesto por una estructura principal, una secundaria, un entramado para la terminación. ¿No? La estructura principal que va de tramo a tramo en el otro sentido, como para hacer un cuadriculado del cual se pueda poner el metal desplegado e ir arrojando el mortero en tal caso. Fíjense otros ejemplos, en este caso son los suspendidos, cómo está vinculado, no independiente, suspendidos en este caso, ¿está? Suspendido desde el techo, que puede ser una losa común, o en este caso a dos aguas. Todo va a depender que a lo mejor, supónganse, esta casa era un granero viejo y que después le quise dar otra terminación, otra funcionalidad, era muy alto o de un aspecto que yo no lo deseaba, entonces le hago un cielo raso suspendido abajo y le doy otra terminación para otra funcionalidad y siempre respetando que este cielo raso con la altura que me quede a partir del cielo raso, o sea, el piso, sea una altura óptima, recuerden, ya sea en este caso o en este, desde el cielo raso hasta el nivel de piso, la altura sea la óptima para que yo pueda colgar apliques de luz, pueda colgar ventiladores de techo y sin necesidad de levantar la mano sea peligroso, ¿cierto? No hay que bajar al extremo de que sea muy bajo. Siempre hay que estudiar la altura total que yo estoy teniendo, ya sea en este caso hasta el techo de arriba, para determinar cuánto es lo que voy a descender, de tal manera que lo que me quede debajo sea una altura óptima. Recuerden, una puerta tiene una altura de 2,05 y dejar como mínimo 40 centímetros más, 2,40 ya sería una altura mínima que habíamos visto, y si de ahí pueden dejar un poquitín más, 2,50, 2,60, estaría bien. Hasta ahí. Si no, ya nos vamos a ir a techos muy altos de nuevo, que es lo que estábamos teniendo en este caso, y por eso habíamos decidido bajar. Todo va a depender del gusto de las personas, del destino,
del diseño que uno haga, porque a veces uno puede hacer techos altos si quiere, pero tiene que tener buena ventilación e iluminación natural, de tal manera que esos lugares no parezcan oscuros, fríos, sombríos. Entonces, todo va a depender también del gusto, del destino, del diseño y la funcionalidad que va a tener la obra que estamos proyectando. ¿Está? Este, por ejemplo, es un ejemplo de un cielo raso suspendido con estructura de madera. Este es uno de los prácticos que está para que ustedes puedan bajarlo del Moodle y acá lo vamos a explicar. Por ejemplo, esta es la losa, ustedes están viendo los agregados del hormigón, está la losa y fíjense, con unos ganchos, unos pelos o chicotes se sostienen, digamos, las maderas que están en un sentido vertical y la misma madera abajo en sentido horizontal, todas vinculadas y atadas entre sí como estructura, ¿no?, que va a sostener en ambos sentidos. Fíjense cómo en línea de puntos se ve que está empotrada de pared a pared en este caso, y por debajo se pone este cuadriculado que ustedes ven, es el metal desplegado. El metal desplegado, que se va atado o clavado, en este caso al ser madera, para que quede fijo y bien tenso. ¿Por qué pongo ese metal desplegado? Porque sobre el mismo tengo que hacer, como dice acá, el azotado, el mortero de cemento. Tengo que ir haciendo el azotado, después el jarro y enlucido, y generar, digamos, ese cielo raso continuo, pero a la vez suspendido de la losa. Cuando uno desde adentro de la casa, una vez que esto fragua, va a quedar continuo, no va a ser de placas que yo puedo levantar, va a ser continuo. Y cualquiera va a pensar que esto tal vez sea el fondo de la losa. Y fíjense la cámara de aire que yo estoy teniendo acá, que tal vez por algún destino o un motivo yo decidí descender. Entonces, en este caso, es suspendido y continuo a la vez el cielo raso. Y fíjense, por ser monolítico, por ser de mortero de cemento, fíjense, y vamos a tener acá en la pared también vamos a tener un revoque que no deja de ser también un mortero de cemento que está hecho por 3 capas, pero está en el otro sentido. ¿Y qué habíamos dicho cuando un material cambia de sentido? Los estados tensionales son distintos, ya en horizontal que en vertical. Y en ese plano de unión se va a querer manifestar una fisura por esos estados tensionales que están trabajando en diferentes sentidos. Por ello hacemos la buña. Nunca se olviden, la buña. Fíjense, acá se ve abajo el entramado de madera, ahí está el metal desplegado y sobre el metal desplegado el mortero de cemento en sus 3 capas, el azotado, jarro y enlucido, y si se le quiere dar al enlucido una terminación, en este caso de yeso o con la otra capa, digamos, no me sale el nombre ahora, que recién les dije, eh, enlucido y, no, bueno, ya me voy a acordar, ya espérenme. Bueno, ese caso que habíamos visto era un entramado, una estructura de madera. Ahora, ese mismo podemos hacer con estructura metálica. Fíjense, nuevamente se hace el entramado metálico siempre en un sentido. Las barras de madera, por ejemplo, este Fidel 6 va a ser mayor en un sentido. Por ejemplo, esto van a ser Fidel 6 y en este otro van a ser Fidel 8. O alambre del 8 y en este caso más fino, y las barras del 6 van a ser más gruesas para sostener y dar trama, digamos, y rigidez a la estructura. Acá están barra del 8 cada 60, estas dos, y en el otro sentido barra del 6 cada 25. En un sentido mayor, cuando es más larga, en el sentido de mayor longitud de la casa, porque va a tener mayor flexión, se le pone el diámetro de la barra de mayor diámetro, y en el otro sentido la de menor. En este caso la del phi del 8 y en este caso phi del 6. Por cada nudo de unión se colocan los chicotes como para que garantizar, digamos, que no flexe mucho y eso ayuda a su estabilidad. Y sobre el mismo otra vez se unen, se ata con nudos dobles y se va colocando bien tenso el metal desplegado. Sobre el mismo otra vez
se aplica el azotado jarro y enlucido, y la terminación con la pared, recuerden siempre con la buña. Fíjense, esta es otra, dentro del mismo dibujo metálico, este es otro con especificaciones. Fíjense, acá ya le puso Fidel 10 y Fidel 8. Todo va a depender de la longitud a cubrir, que es lo que yo le decía, que cuando es muy grande flexa mucho. Por lo general hasta 3, 4 metros de salón podemos hacer, más no, porque si no, eso va a querer flexar. Ustedes recuerden que, bueno, todavía no están en cálculo estructural, pero a veces no se puede hacer 8 metros de longitud con 2 columnas extremas, a veces es necesario una en el medio. Están entrando los compañeros. Bien, a ver, voy a compartir de vuelta. Acá creo que quedamos, a ver. ¿Es este? No. Ahora sí. Ahí quedamos, ¿no? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ese era otro modelito, dependiendo, como yo le decía, para mostrarle las elecciones de barra que uno podía elegir, dependiendo de la luz a salvar. Y le estaba diciendo que a veces cuando uno tiene una luz de 8 metros, por ejemplo, a veces no se puede hacer incluso sin columna en el medio, sino hay que recurrir a vigas de mayor inercia o un cálculo en el cual la viga sea más grande para que no flexe y poder salvar esa luz. Pero eso es en la parte estructural. En la parte de cielo raso necesitamos apoyar de pared a pared, entonces no pueden ser longitudes muy grandes. Así todo ven cómo puede variar los diámetros de barras a adoptar. Acá tenemos una perspectiva de la misma, fíjense, en este caso está hecha con placas atornilladas en perfiles metálicos, y después Sí, se le dan capas de sería enduido. un tercio de la cresta. Se le da capas de enduido para, para darle la terminación final. ¿Sí? A ver si no hay más. No. Fíjense, acá está el ejemplo. Ven la foto aquí a la parte derecha, cómo se nota cada una de las placas en este gran pasillo de este gran hospital, por ejemplo. ¿Mm? Cómo yo cada una de estas placas yo puedo ir desmontando si que fuera necesario para su rápida reparación y que rápido esté de vuelta en servicio y que yo no tenga que venir a hacer polvo, ruido y estar días en la reparación. Fíjense ahora en la parte grande del detalle, como yo necesito por la pared, por ejemplo, un perfil ángulo y a cierta distancia, por ejemplo, 40 o 50 centímetros, dependiendo del largo del ancho de la placa, poner perfiles doble T. Entonces ahí asienta perfectamente cada una de las placas. Entonces yo, cada 50 por 50 voy a tener que ir armando con perfiles doble T cada uno de estos elementos sujeción que van a estar colgados para que yo pueda aplicar, digamos, mi placa de yeso. Y perimetralmente por la pared ya no voy a poder poner mi perfil doble T, voy a poner un perfil ángulo para que asiente. Fíjense que hacer este tipo de techo requiere que yo entienda bien cómo va a ser la terminación. Fíjense que en este caso está perfectamente horizontal, o si va a tener algún tipo de onda ese cielo raso, le tengo que seguir, digamos, con todos estos hilos o tensores con los cuales va a estar
puesta cada una de las placas para que copie esa forma que yo voy a necesitar. ¿Mm? Fíjense cómo ahí lo está colocando y cómo se nota entre las placas y el techo que está mucho más arriba todo el tema de los caños de las luces. Cuando ustedes vean después instalaciones, siempre la parte eléctrica va dentro de caños reglamentarios, cuando va así dentro de cielo raso suspendido. No van los corrugados. ¿Por qué? Porque tienen que ser materiales ignífugos. El corrugado cuando va metido dentro de una losa, por ejemplo, ahí sí, pero aquí es necesario que sea caños reglamentarios para iluminación. ¿Mm? Fíjense otro caso. Yo estoy teniendo un techo, pero a lo mejor por algún destino, por algún gusto o destino del local, no necesito que sea así con caída a un agua. Necesito que abajo sea horizontal. Entonces, fíjense, lo hago perfectamente independiente en este caso del techo, no está vinculado. Tuve que armar una estructura metálica independiente sobre la cual voy a montar el cielo raso aplicado sobre la misma. Por eso siempre decimos que este tipo de techo independiente es bastante más caro porque tengo que armarle su propia estructura abajo. Para ello yo tengo que en la pared nivelar perfectamente dónde voy a poner para que el cielo raso me salga perfectamente horizontal. Primero bien marcado en la pared, los travesaños, los largueros, para que se pueda montar sobre el mismo y quede perfectamente horizontal y no otra vez con algún tipo de desviación al colocar. Habíamos visto eso, los tipos por el tipo de estructura, las dos grandes clasificaciones, armados o suspendidos, incluso esos suspendidos podían ser independientes, como vimos recién, suspendido independiente, que es dentro de lo más oneroso, y los, digamos, independientes o suspendidos. En cuestiones de la forma de estructura. Ahora bien, vamos a ver, como dice acá, recién habíamos visto los armados, vamos a ver los suspendidos. Los suspendidos, yo puedo suspender materiales rígidos o articulados o flexibles. ¿Cuáles van a ser los materiales rígidos que yo puedo suspender? Placas de roca de yeso con punta tomada, las placas armadas con terminación a la cal ya directamente. ¿Y cuáles son los flexibles? Placas también suspendidas, pero más flexibles de roca de yeso, placas de PVC por lo general. A ver, vamos a ver qué se más acá. Y flexible y articulado no deja de ser también la madera de machimbre que se acomoda a las formas del techo que yo le pueda ir dando y vamos a ir viendo ciertas imágenes. Fíjense los cielos rasos armados, como yo con los recortes y de acuerdo a la estructura, yo en estos redonditos que veo en el techo, yo hago la estructura más alta para que quede ahí adentro el círculo y más abajo el resto y voy dándole forma a los cielos rasos. Fíjense, esto es dentro de un shopping, un centro comercial, un centro de algo, necesita a lo mejor otro tipo de estética, de techo, diferente al que vimos en la imagen anterior, que era una galería grande o ancha de un hospital, por ejemplo, donde ahí lo que se necesita es, digamos, curar la salud de los humanos y no que se luzca arquitectónicamente el edificio, pero sí de que el mismo sea funcional y que si alguna vez tiene alguna necesidad de reparación sea lo más rápido posible y más pronto puesta en funcionamiento, no tanto, digamos, estética o diseño, como en este caso. Miren acá, como yo le puedo ir dándole las formas con estos tipos de cielos rasos armados rígidos. Yo primero armo la estructura y las placas se van cortando, pero son placas que se van atornillando y luego con el enduido, esa era la palabra que hoy no me salía, el enduido plástico, se le va pasando y se van uniendo las juntas de cada una de las placas de yeso, por eso dice conjunta tomada, están unidas bien una al lado de la otra y pasándoles en enduido plástico, ni se notan y fíjense cómo quedan las terminaciones, ¿no? Luego se los lija, se pasa a una segunda mano y así hasta dar su terminación final. Estos tipos de cielos rasos también
hay que dejar previsto el pase de la luz, de los cables, las bocas. Fíjense este otro tipo de techo también, cómo hay que diseñar con la parte de la estructura, porque las placas que yo voy a poner las tengo que aplicar sobre esas estructuras. Entonces las estructuras lo que yo tengo que ir manejando los diferentes niveles para que después me genere, digamos, este movimiento en el cielo raso. Fíjense, este es uno de los salones de nuestro Hotel Howard Johnson. Fíjense el techo cómo tiene, incluso acá, no sé si ven en el techo, estoy marcando con el puntero este riel que también tiene acá abajo en el suelo, porque este gran salón hasta se puede dividir, se puede por esos grandes rieles cerrar con paneles y hacer dos salones pequeños. En este caso está todo abierto, qué funcionalidad, y como el techo está totalmente preparado para ambos salones con su cielo raso. Dentro de los cielos rasos no solo está viniendo la instalación eléctrica, sino la instalación de refrigeración central. Fíjense las bocas, como está teniendo en estas falsas vigas que le da cierta altura y movimiento al techo, ahí están pasando los caños de refrigeración. Y en este caso en particular tiene espejos, dos. ¿Por qué? Porque si yo divido el salón en dos más pequeños, este lado refrigera de este lado y el otro para el otro lado. ¿Tá? O sea, siempre hay que ir pensando siempre en completo la funcionalidad que que va a prestar los servicios de refrigeración dentro de este cielo raso. Fíjense aquí, esto es de un hotel también y como el pasillo, que también es ancho, centro de convenciones, sí, esto es en un hotel o en un hotel creo que. Y diferente al pasillo grande que vimos del hospital. Entonces, miren, hasta se le ponen luces de colores, luces de neón, se le dan ciertas, permite ese tipo de versatilidad. Acá están los cielos rasos armados, rígidos, armados directamente sobre el cielo raso, rígido porque es monolítico y decorado. Esto, fíjense, son casas antiguas, pero fíjense cómo eran los cielos rasos antes, todos decorados, todos hechos con yeso, qué artistas tenían que ser estos, o artesanos, estos constructores para poder hacer este tipo de techos, todo labrados, y que eso encarece la mano de obra y por ende a la obra en sí. Fíjense, este es el techo del Teatro Vera de Corrientes, que más allá de que esté pintado, este es una cúpula que dentro de los techos curvos que habíamos visto, tiene un cielo raso aplicado, rígido y a su vez pintado, decorado, digamos, pero fíjense, el coronamiento también está teniendo todos estos adornos en yeso, hecho en forma, digamos, decorativa ahí. Estas son placas de yeso colocadas, pero fíjense que hoy habíamos visto que pueden ser, dependiendo, si yo voy a tener un negocio, un taller en el cual le voy a hacer un cielo raso así, suspendido con placas de yeso, en este caso armados, decorados, podían ser simplemente simples cuadrados blancos o perforaditos, o en este caso, dependiendo del destino, ya vienen todos dibujaditos y armados, incluso vienen piezas especiales, como vemos acá, para colgar las lámparas. O sea, todo va a depender del destino también de la casa en la cual voy a, o en la edificación que estoy por hacer. Dentro de los armados articulados o flexibles tenemos estos que son machimbres, pero de PVC, y tablitas que parecen machimbre porque encajan una con respecto a la otra, y pueden ser de aluminio o de PVC. ¿Dónde generalmente vemos esto? Fíjense cómo se colocan, también tiene una estructura que la sostiene, sobre la cual después van corriendo cada una de esas machimbres. Fíjense en las grandes estaciones de servicios, si ustedes miran para el techo, como siempre les digo, sean curiosos, a veces estas tablas de PVC no necesitan ser de las mismas dimensiones de las de madera, a veces son de 20, 25 centímetros de ancho, son más anchas, pero también son más livianas, son ignífugas, son prácticas, pueden ser de grandes longitudes que a veces la madera no conseguimos
árboles de 12 metros de largo a veces, ¿no? En cambio, en este caso, placas de PVC, yo puedo conseguir placas largas para poder ir armando, ¿cierto? Grandes tramos. Acá abajo tenemos las de madera, ¿sí? Lustradas, y acá vemos cómo se ve una parte, todo el techo que está arriba, la estructura independiente, lo que está acá más clarito, y sobre la misma cómo va el, digamos, se deslizan dentro de la estructura que le corresponde para poner la parte de las tablillas de machimbre de PVC o de aluminio. ¿Mm? Fíjense acá los cierrorazos articulados, cómo yo le puedo con la estructura ir dándole forma al techo. Este lado lo bajé más, pero acá en el centro lo levanté y le vamos dando la forma que yo necesito o diseño para darle, digamos, la terminación del fondo del techo que habíamos dicho que era una de las definiciones de un cielo raso. Articulado porque cada uno de ellos, fíjense cómo acá es donde yo le digo se observa bien la, el, las varillitas de aluminio, ¿no? Que se colocan contra la pared allá con un perfil ángulo y entre cada una de ellas acá con un perfil doble T para que asiente perfectamente este cuadrado de la placa, este otro rectángulo y así va aplicándose cada una de las placas. Si, por ejemplo, este artefacto de luz se descompusiera, yo levanto una de estas placas, se puede acceder desde arriba, ver qué pasó, si hubo un cortocircuito, reparar, rápidamente volver a colocar la placa y aquí no pasó nada, rápidamente. Ahora, si todo este techo hubiera sido aplicado de mortero como rígido, una capa monolítica, el picar, romper, acceder, ¿cuánto tiempo nos lleva eso? ¿Cuánto tiempo volver a arreglar? Los ruidos, la suciedad, en cambio esto es mucho más, digamos, práctico en ese sentido. Obvio que el otro techo permite, digamos, una terminación tal vez más fina que esto, más rústico para un teatro o algo por el estilo, ya no va. Entonces, tiene que cumplir esa finalidad, digamos, estructural, del local que necesita, pero a su vez del destino para el cual va a cumplir. Fíjense cómo se nota en este caso también, en este pasillo técnico, cómo está todo el cielo raso y cómo se preparó la placa que se va a desmontar para cuando se necesite acceder rápidamente. ¿Mm? Acá, por ende, también no vamos a dejar de mencionar a cuando hacemos los cielos rasos de tablillas de madera, la famosa, el machimbre de madera como cielo raso, que pueden ser de madera de pino, de madera de cedro, y esas son más onerosas, necesita una estructura, un cabio como estructura sobre la cual se va montando y se van ensamblando, machimbrando, digamos, cada una de las tablillas de madera y se va armando el techo. Estas son tablillas de pino, fíjense, son más claritas y cómo se las puede apilar para ir acopiando para cuando llegue el momento de obra. Este lado izquierdo, para mí, el más clarito, el que está en inclinación, está hecho de pino, fíjense, se ven los nudos, la madera un poco más clarita, y este otro de la derecha ya es una madera más asentada, no tiene tantas vetas, tantos nudos, el color es un poquito más puro, esta es de una madera de cedro, fíjense que la terminación, la madera en sí, por ser de esa calidad, ya luce más por sí sola que la de pino, que tal vez hay que darle más tratamiento, una entonación, a esa laca que se va a barnizar para que parezca o cubra ciertas vetas, sin embargo, pero resulta más económica. Sin embargo, la de esta otra, la madera en sí ya es más cara, pero con un simple lustre ya la misma está óptima en elegancia, por así decirlo. Pero ambas cumplen la función de un cielo raso. Fíjense, lo puedo hacer perfectamente horizontal, como este de la derecha, que es de cedro, o esta en caída hacia un lado, como es el de pino en este caso. ¿Mm? Puedo elegir cualquiera de las dos maderas. Fíjense, puedo darle varias inclinaciones. En este caso, este cielo raso ya es el fondo, este es el entablonado que hablábamos cuando hacemos un techo de tejas, por ejemplo. Este es un gran quincho que tiene
tejas, y el fondo de ese entablonado ya me está sirviendo a mí como cielo raso inferior, ¿sí? Entonces se están viendo todas las cabreadas o todos los cabios y las correas que sostienen, por ejemplo, estos son los grandes cabios que están a grandes luces, allá en la cumbrera y acá al terminal, y las correas que están en el otro sentido para poder ir armando sobre arriba de la misma el entablonado, sobre el entablonado los aislantes, la barrera de vapor y arriba el cerramiento del tipo de teja que yo vaya a poner. ¿Mm? Fíjense, este es otro de machimbre, por ejemplo, de pino, y fíjense cómo se le puede dar la terminación. Y acá donde yo le digo, fíjense este ventilador, qué pegadito está nuestro cielo raso. ¿Cuánto debe tener? 10, 15 centímetros. ¿Eh? Y si el cielo raso también no tiene una buena cámara con respecto a si fuera un techo de chapa, la chapa le va a transmitir al maderamen, a todo esto de madera, su temperatura, y este ventilador que está bien pegadito al techo, al cielo raso, al girar, me va a esparcir más bien el aire caliente y no un aire fresco, que yo lo que estoy buscando. Entonces, por eso es que a veces necesitamos una cierta altura desde el fondo del cielo raso hacia el piso, una altura del cual me permita colgar bien mis artefactos para que cuando el mismo gire me genere una refrigeración, una ventilación y circulación del aire y que evada, digamos, los aires calientes y a su vez que este cielo raso tenga su buena cámara de ventilación con respecto al techo si es de chapa. Entonces, cada uno cumple su función, pero hay que respetar esas alturas para que entonces el local está perfectamente ventilado en forma natural. El calor, el aire caliente se pone menos denso, se levanta y se genera, y se encuentra un ventilador arriba que lo mueve y lo ventila y se va generando ese intercambio y movimiento del aire caliente hacia afuera. Que tengo acá. Acá hay ejemplos de cómo, a ver, déjenme ver que tengo, porque no estoy viendo, porque tengo abierto la medida que van ingresando ustedes. El proceso constructivo de los cielos rasos suspendidos, que es el famoso tipo Durlock de un local, por ejemplo, cómo se debe, fíjense, la altura del hombre, acá termina la altura del portón, por ejemplo, la puerta, 2 metros. ¿Cuánto arriba de ese portón hacia arriba tenemos de altura de tal manera que este hombre tiene que subir hasta la punta de su escalera para que recién pueda alcanzar el techo? O sea, es un techo muy alto en el cual se decidió por X motivo descender o bajar su cielo raso. Entonces, fíjense, ahí se está armando un cielo raso independiente del techo y solamente se lo vincula con unos acá, con un elemento de sujeción central para que no flexe nada más. Y en el centro se instala o se deja toda la instalación eléctrica, se va armando la estructura, toda la instalación en el centro se coloca primero sobre el techo un riel, digamos, de aluminio, sobre el cual unos parantes para que sostenga la parte central, y esto va perfectamente todo abulonado por la pared, que hoy cuando le mostré se debe nivelar todo perimetralmente para que todo esté bien horizontal. Se arma esta estructura y fíjense que el cielo raso suspendido que voy a tener, fíjense otra vez qué buena altura va a quedar con respecto al dintel de la puerta y de la ventana. ¿Cuánto más tenemos, calculan ustedes? Un 50, 60 centímetros, ¿ven? Incluso arriba me queda otra vez. Este es el caso que yo le digo, a veces tenemos techos muy altos que no queremos y se los baja, pero siempre que yo decida bajar el cielo raso, ver que me garantice que esta altura también que me va a quedar de fondo de cielo raso hacia mi piso sea una buena altura, de tal manera que cuando yo cuelgue artefactos de luz o de ventiladores, me permita siempre buenos movimientos y que si levanto la mano, levanto un elemento, no esté tocando las paletas de ese ventilador, por ejemplo. Bueno, entonces ahí ya están, ahí está con digamos, el elemento, colocando, atornillando, abulonando la pared.
todo nivelado. Fíjense que en este caso decidieron bajar y hacerle no solo que todo horizontal, le dieron una bajadita aquí como una falsa viga, tal vez haya algo que ocultar, no sé qué será el destino, por qué lo han hecho, pero todo eso permite la perfilería y las placas de yeso. Luego, esto es lo que se llama de adjunta tomada, porque cada placa coincide una con otra y en los planos de unión, ustedes están viendo, el obrero está pasando el enduido. Primero en la primera capa un poco diluida y después le va cosiendo en el otro sentido la siguiente capa. Fíjense también que todo esto va atornillado, cada placa a su elemento de sujeción que eran estas perfilerías de aluminio. Y todos esos tornillos se van a ver. Entonces, también acá ustedes están viendo, todos estos redonditos blancos son enduidos para tapar, digamos, la cabecita de ese tornillo. Y luego se va, digamos, haciendo parejo todo el enduido en todo el techo. Ahí ya, fíjense que hicieron ese movimiento acá en la parte central, un poquito más subido y todo el resto más abajo, el techo, el cielo raso. ¿Ven? Acá recién se terminó de colocar, ahí se ven los tornillos y acá ya están las juntas tomadas con enduido y tapadas cada boca o cada cabeza de los tornillos. Ya se hicieron las pruebas de luces, porque en este momento ya está todo el cielo raso armado. No está terminado, pero ya está armado. O sea, todo debería estar funcionando como se esperó que sea. ¿Sí? Entonces ahora se le dan las capas finales de enduido con previa lija fina, 180, y una vez que está terminado se le puede pintar de blanco o el color que requiere. Los otro tipo de cielo raso que habíamos visto en clase, estos son tensoestructuras, tan tensores, y que permiten ese ángulo para formar la compresión. Esos tensores están tensados. Fíjense, esto es un teatro, tensoestructura, y las paredes todas tratadas para el tema acústico. Otro tipo de cielos rasos aplicados, creo que esto era el hard rock, creo que tenía una guitarra en el techo, fíjense, esto es un signo de pregunta. Todo esto se puede hacer con las placas, y adentro está la iluminación. Miren, acá está la guitarra que les digo, el hard rock. Este es un teatro, fíjense cómo aquí ya se ven, dejaron adrede toda la parte, la perfilería metálica, pero sobre la misma, acá arriba, está el cielo raso a la vista y arriba todos los aislantes para acústicos y térmicos. Sobre todo los acústicos, miren en la pared, todas estas terminaciones más bien están respondiendo a la parte acústica. Miren este cielo raso. Tenso, y cómo está entre el cielo raso la ventilación, en este caso la refrigeración para el teatro. Entonces, entre el cielo raso y el techo se monta todo, las luces, calefacción, refrigeración, todas las instalaciones. ¿Y por qué siempre se elige esto de placas desmontables? Porque en este caso un teatro, no voy a venir a picar todo el techo para reparar, sino desmontar ciertas placas o zonas técnicas que a mí me permitan su rápido acceso para reparar y que rápido esté en funcionamiento otra vez este local o este teatro. Entonces, hemos visto, entonces, rápidamente, con cielo raso, hemos terminado de ver o de completar la clase de cubierta, porque habíamos visto toda la parte de cómo cerrar la casa, pero faltaba esa terminación desde adentro de los locales si es que yo quería hacer un cielo. Entonces acá vimos las diferentes formas de cielo raso que podemos armar en función de las necesidades y del tipo de local o de obra que yo esté diseñando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, chicos? ¿Les quedó claro? Sí, profe, se entendió. Bien. ¿Se entendió? Bueno, esto yo les dejo, ya está todo subido en el Moodle y lo que nos quedaría ver, y yo les voy a subir también ahora, es una pequeña clasificación para completar en las paredes de los tipos de abertura.
cuáles son las aberturas metálicas, las aberturas de madera, a qué se llama marco y cuál es la puerta fija, la puerta corrediza. Bajen ese apunte y vayan conociendo también la parte de carpintería y cómo se coloca dentro de un plano el detalle de una carpintería. ¿Sí? Eso también está subido en el Moodle. Cualquier duda, podemos hacer un un Zoom. Podemos hacer un Zoom si ustedes lo requieren, pero siempre con tiempo ustedes vayan poniéndose de acuerdo para poder hacerlo. Recuerden de mandarme, por favor, o al ingeniero o a mí, los 3 grupos que les pedimos. Dijimos 2 grupos de 9 y uno de 10, algo así habíamos hablado. Vayan armando ya esos grupos. El ingeniero está viendo, todavía no les decimos qué fecha puede ser. Siempre pensando en no atosigarlos en la fecha, no va a ser mañana. Estamos tratando justamente de darles el tiempo para que puedan preparar. Por eso es que todavía no le está diciendo el ingeniero cuándo. Pero encima hoy asueto, mañana recién podemos, el lunes otra vez es feriado y así. Cuesta encontrarse para las tomas decisivas. Vamos a ver, ya te aviso y todavía no tenemos la confirmación de alguna fecha para poder tomarles el parcial. Pero ya tienen todo subido en el Moodle, les decía yo, los temas, vayan bajando, mirando, tomen apuntes, practicando y pásenme los grupos, por favor, o suban al grupo, ahí el ingeniero también va a ver, y los 3 grandes grupos, ármense. Recuerden, ustedes tienen la lista, ¿no es cierto? Ustedes saben, o yo les voy a subir la lista, en tal caso de los que yo tengo acá, voy a sacar una fotito, y yo tengo 25 alumnos, que todos están cursando. Voy a sacarle una fotito y bueno, trate estos 25 de acomodarse en 3 grupos. Le damos la libertad de que ustedes elijan, para no decir nosotros de tal a tal o tal a tal, ¿no es cierto? Así que, pero mándennos, por favor, ¿sí? Yo Bueno, profe. les subo la lista para que ustedes sepan quiénes son, bueno, se conocen, pero bueno, fíjense y mándennos, porfa. Cualquier Bueno, consulta, ahí en el grupo.